como una breve introducción, pues nosotros en nuestras vidas hemos jurado muchas veces, hemos hecho muchas promesas. Capaz no hemos dicho tácitamente en el nombre del Señor, o algunas veces sí hemos dicho, por Dios voy a cumplir esto. Y muchas veces quizás no lo hemos cumplido. Por eso, como cristianos, debemos repasar este tipo de enseñanzas para saber cuál es la importancia de realizar una promesa, la importancia de nuestras palabras, porque eso honra al Señor. ¿Y qué es lo que implica delante de Dios? ¿Ok? Vamos a dividir esta enseñanza en 3 puntos claves. El primer punto va a tratar sobre el versículo 33, el primer versículo que se está estudiando. Y en el Señor expone pues la doctrina que se enseñaba en ese momento, como a lo largo del Sermón del Monte expone ciertas doctrinas que se estaban enseñando en ese tiempo en Israel. Ahora toca exponer sobre los juramentos. Se enseñaba: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu Dios todos tus juramentos. A lo largo de la Biblia vamos a encontrar ciertos juramentos que se han hecho entre judíos, entre otras personas. En Génesis capítulo 21, Abraham, al ser bendecido por Dios, juró a su vecino Abimelech que le traería bien a él y a su casa. Y en 2 de Samuel capítulo 20, versículo 7, Jonathan jura con David una amistad sincera delante de Dios. Entonces los juramentos dentro de Israel también eran una forma de relacionarse, de tener una comunión unos con otros, y también una comunión con el Señor, porque el Señor también juraba a su pueblo, daba a su pueblo ciertas promesas que posteriormente cumpliría. Por el contrario, los judíos en ese momento habían creado un sistema de juramentos que avalaba la mentira, avalaba el engaño hacia los demás. Ellos juraban por muchas cosas, pero realmente no los cumplían, ya que se basaban en el hecho de que las escrituras decían: cumplirás al Señor todas sus promesas. Ellos decían: no dice cumplirás a los demás sus promesas, sino que dice cumplirás al Señor todas sus promesas, lo cual evidentemente es una mala enseñanza y una mala interpretación de lo que dice la Biblia. Lo que en ese momento no se daban cuenta es que el mismo hecho de hacer una promesa, ya sea por cualquier cosa, es jurar ante el Señor. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una promesa y se enteran que somos cristianos, por ejemplo, la otra persona va a pensar que vamos a cumplirlo, va a confiar en nosotros, porque somos cristianos, porque seguimos a Dios. Entonces, implícitamente se entiende que hemos jurado delante del Señor, por el Señor. Y si en caso rompemos esa promesa, evidentemente estaríamos manchando el nombre del Señor. Porque recordemos que Dios es un Dios de verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, dijo. Entonces, como cristianos debemos imitar esa característica del Señor. ¿Ok? Jesucristo denuncia esta enseñanza y revela que, en esencia, jurar por cualquier cosa, ya sea por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, o por tu cabeza, o por cualquier otra cosa, es jurar por el Señor, jurarle al Señor. Como ya he dicho anteriormente, Dios es un Dios de verdad, evidentemente. Y ¿alguna vez Dios ha roto alguna promesa que nos ha hecho? Evidentemente no, nunca ha hecho, nunca lo ha roto. Y es obviamente por su naturaleza que es un Dios de verdad, un Dios justo, un Dios soberano, un Dios que no miente ni se arrepiente, ¿verdad? Pero también por amor a nosotros. Lucas capítulo 24, versículo 44 dice: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesucristo, aun siendo Dios, no teniendo nada que ganar, cumplió la promesa de venir y humillarse por nosotros.
de morir en un madero, de forma humillante, murió entre ladrones por nosotros. Y el Señor Jesucristo tuvo razones y ocasiones para no cumplir con un juramento, al igual que nosotros. Por ejemplo, al ver al pueblo de Israel, tuvo la razón perfecta para no cumplir con el juramento que les hizo de darles la tierra prometida. Sin embargo, nosotros sabemos que el Señor igual fue fiel ante las siguientes generaciones. Al Señor Jesucristo pudo tener la autoridad, pudo dar el argumento de su divinidad para no cumplir la promesa de morir por nosotros. Sin embargo, Él es la verdad hecha hombre, dice Juan capítulo 14, versículo 6, y en su misión fue fiel hasta la muerte, el cual era una muerte de cruz. Como se ha dicho anteriormente, el Señor Jesucristo cumplió con todas sus promesas por amor a nosotros, por su grande amor. Aún siendo pecadores, el Señor se sacrificó por nosotros. Cumplió esa promesa escrita hace tantos años, por amor a nosotros. Y ahora, como cristianos, nos toca reflejar esta característica del Señor, la cual es fiel ante sus promesas. En el segundo punto, el Señor hace una revisión de las promesas, las promesas más comunes que Israel hacía. Se decía que se juraba por el cielo, se juraba por la tierra, por Jerusalén y por su propia cabeza, ¿verdad? Pero evidentemente este tipo de juramentos es lo mismo que jurar en el nombre del Señor. Y el Señor Jesucristo lo expone de buena forma, porque dice, no jures por el cielo, porque es el trono de Dios. Y es algo lógico, porque al jurar por el trono de Dios y no cumplirlo, estás manchando, estás minimizando el gobierno del Señor, su autoridad. En el versículo 35 dice, no jures en vano por la tierra, porque es estrado de los pies del Señor. La tierra habla acerca de su supremacía, de su superioridad ante su creación. Y jurar en vano por eso sería pues menospreciar la autoridad del Señor, como ser superior ante nosotros, como nuestro Señor. En el versículo 35 también dice, no jures por Jerusalén, porque ellos no se escogieron a sí mismos. Dios escogió en su gracia y en su misericordia a Jerusalén para representarlo. Jurar en vano por ellos sería menospreciar evidentemente su decisión, su autoridad, el señorío que Él tiene sobre Israel. Y por eso evidentemente no se puede jurar por eso. Y ni mucho menos podemos jurar por nuestras propias cabezas, porque somos imagen del Señor. Estaríamos menospreciando la imagen del Señor, la misma imagen del Señor. Ninguno de nosotros puede naturalmente hacer blanco o negro nuestros cabellos, sino que eso depende de los tiempos del Señor, cuando el Señor decida blanquear o negrar nuestros cabellos, o mantener negros nuestros cabellos. ¿Okay? Nada nos pertenece a nosotros, sino que todo le pertenece a Él. No hay nada que no sea de Él. Y por lo tanto no podemos apelar a que algo no se trata de religión ni se trata de ninguna otra cosa para jurar por eso y pensar que podemos mentir o podemos engañar. En el hogar, por ejemplo, debemos enseñarle a los niños a ser sinceros con cualquier cosa que se les presente. Más que instarlos a jurar, debemos enseñarles a tener una actitud sincera ante los demás. ¿Has hecho alguna travesura? Pues confiésalo, sé sincero, por ejemplo. Porque todo niño hace travesuras, evidentemente. En las iglesias, los pastores y líderes tienen la obligación de comunicar la verdad. Únicamente la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios. Lo que está escrito en la Biblia, y no desviarse con una enseñanza que no se ha dado en la Biblia. En la sociedad se acostumbra a hacer promesas engañosas,
pero como cristianos ante la sociedad debemos mantenernos sinceros en cada cosa que hagamos. Uno de los aspectos donde se tienta más a la persona a ser engañoso es cuando maneja dinero, evidentemente. Dices, voy a agarrar un poquito y luego voy a reponerlo. Y aquí no ha pasado nada, por ejemplo. Y evidentemente, como el Señor no niega que nosotros juremos. No se trata de no jurar nunca, como el pensamiento popular puede llegar a tener. Ya que el mismo Dios hizo juramentos a lo largo de la Biblia. Pero vamos a hacer una distinción muy clara. Él siempre cumplió sus promesas. Y cuando juraba tenía una característica muy importante. Que dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. La palabra dice que la única cosa que Dios no pudo hacer fue jurar por alguien superior a sí mismo. Por eso siempre juraba por sí mismo. Y aquí hay un detalle interesante. Porque cuando tú juras por algo y no lo cumples, estarías quitando valor a esa cosa. Y cuando el Señor jura por sí mismo, entonces pone como aval su propia existencia. Es por eso que también podemos confiar en Él. Porque en cada palabra que el Señor da, como jura por sí mismo, está poniendo en juego su propia existencia. Entonces, confiemos en el Señor, en cada cosa que Él ha dicho en las Escrituras. Y vivamos una vida conforme a lo que Él siempre ha dicho. Porque Él dice que esto es lo bueno y santo delante de Él. Él nos guía por un sendero correcto y justo para nuestro bien. Y nosotros debemos creer que de verdad eso es lo correcto, eso es lo que Él espera de nosotros. Por eso también los invito a repasar algunas citas que he anotado aquí, que el Señor nos ha prometido también. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3 dicen, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, edificaré a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como cristianos debemos procurar que la gente que nos escuche tenga la certeza de que tenemos integridad y fidelidad con las cosas que decimos. Porque evidentemente si nosotros predicamos al Dios de verdad, no podemos estar mintiendo ni faltando a lo que decimos, porque las personas menospreciarán el Evangelio. Entonces, una buena forma de predicar, una buena forma de adorar, es vivir con fidelidad y sinceridad ante el Señor. El tercer punto, y que trata el último versículo, el versículo 37, dice, cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal. Aquí el Señor Jesucristo también nos invita a no solo cumplir con lo que prometemos, sino también tomar en cuenta qué es lo que estamos prometiendo. Si realmente lo podemos cumplir o no lo vamos a poder cumplir. A veces prometemos cosas
Y en nuestra mente estamos diciendo, ay, ojalá que pase esto para no tener que cumplir con lo que he prometido. O, o si decimos, ya vámonos de viaje, pero, pero luego en nuestra mente decimos, ay, pero tengo muchas cosas que hacer, ojalá el clima esté mal o a la otra persona me diga, no, ya no voy a ir para yo no tener que estar cumpliendo la promesa, por ejemplo. El Señor nos invita a decir que tengamos muy en cuenta lo que prometemos. No es prometer por prometer, ni hablar por hablar. La boca del cristiano, como le pertenece también a Dios, debe ser muy bien cuidada. Lo que contamina sale de la boca, dice el Señor. Y un buen ejemplo para nosotros de cómo jurar en el nombre del Señor, cómo jurar en el nombre del Señor trae una obligación, está en Josué capítulo 9. Ustedes recordarán cuando José y los príncipes de la congregación juran a Gadeón, ante Gadeón, pues que no les harán ningún daño, que protegerán sus vidas en el nombre del Señor. Cuando ellos lo que tenían que hacer era expulsarlos del pueblo de Canaán, porque era un pueblo pagano, pero sin pensar, sin llevar el caso ante el Señor, sin orar primeramente, juran de frente en el nombre del Señor. ¿Y qué pasa como resultado? Pues que cuando se descubre que ellos eran un pueblo vecino de esas tierras, el pueblo de Israel evidentemente no puede hacer nada contra ellos, porque juraron en el nombre del Señor. Estarían menospreciando al Señor si incumplieran su promesa. La congregación en ese momento se arrepintió mucho de haber hecho esa promesa, ¿verdad? Así también nosotros al jurar o comprometernos con cualquier cosa, siempre llevemos el caso del Señor. Antes de tomar cualquier decisión, una buena acción es orar ante el Señor para saber si esto que estoy prometiendo o esto con lo cual me estoy comprometiendo, Él es conforme a su voluntad. Él busca que yo haga eso. Por eso necesitamos fortalecer siempre nuestra comunión con el Señor, en ayunos, en oración, en el estudio de la palabra, para poder saber si lo que estamos diciendo pues, se va a cumplir. Porque no es cuestión de ser independientes al Señor. Nosotros que tenemos que ser dependientes a lo que Él nos diga. Incluso el mismo Señor Jesucristo oró mínimo 3 horas, porque fue y regresó 3 veces, y se decía que el Señor mínimo oraba 1 hora. Y eso se menciona cuando oraba en el Getsemaní, ¿verdad? Para poder cumplir con la promesa, para poder alejar a las tentaciones, el Señor Jesucristo se ponía a ayunar, se ponía a orar para que tuviera la fuerza para cumplir con la promesa que Él mismo había hecho. Le oró al Padre diciendo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, le dijo. Hacer ese tipo de orar, escuchar la palabra, ayunar, es una buena acción para que ese sí que hemos dado no se convierta en un quizás o probablemente si es que pasa esta cosa me pueda librar de esa promesa. Ok, vamos a pasar ya a las conclusiones. Dios es un Dios de pactos, un Dios de amor, un Dios de juramentos, un Dios que nunca nos va a mentir, nunca se va a arrepentir de cada cosa que nos dice. Y Él mismo pone de aval su propia existencia si no cumple con lo que ha dicho. Por eso nosotros podemos vivir confiados en el Señor. Si tenemos alguna duda con respecto a una promesa que el Señor nos ha dado, pues lo que necesitamos hacer es ir ante Él, conversar con Él
para que esas dudas se dispersen. Los escribas y fariseos habían elaborado un sistema de juramentos que los deslindaba de sus responsabilidades, pero nosotros como cristianos, confiando en el Señor, debemos amarlo tanto que cumplamos con cada cosa que hemos dicho y que vamos a decir. Cumplir con las promesas también es amar al Señor. Entonces, si nuestro primer amor, nuestro primer interés está con el Señor, amémoslo tanto que cumplamos con cada cosa que Él ha dicho. No deshonremos su nombre, no deshonremos su palabra. Vamos a orar, hermanos, por este mensaje que se ha predicado. Amado Dios, ayúdanos para que cada cosa que salga de nuestras bocas sea un sí o un no. Fortalece nuestro espíritu con tu Espíritu Santo para que cada cosa que se diga pues pueda ser cumplida. Ayúdanos a tener en cuenta siempre que nosotros no podemos cambiar ninguna parte de nuestro cuerpo. No podemos ser aquellos quienes por nuestra propia voluntad cumpla con nuestras promesas, sino que buscando hacer tu voluntad, buscando depender de ti, ahí recién podemos cumplir con todas nuestras promesas. Siendo direccionados por ti, podemos cumplir con todo lo que digamos, porque de esa forma no vamos a prometer en vano. De esa forma no vamos a prometer teniendo dudas, sino que vamos a hablar con verdad, porque tú hablarás por nosotros, Señor. Gracias por cumplir tu palabra, por haber enviado a Jesucristo a morir por nosotros, porque no es un camino fácil el haber sido crucificado, el haber pagado por las culpas de personas que realmente no lo merecían. Por eso te agradecemos, Señor. Te agradecemos tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad, tanta fidelidad a nosotros y a ti mismo, Señor. Agradecemos cada bendición, cada promesa que nos has hecho, porque es la luz que nos guía siempre. Es a lo que debemos mirar, a tu palabra, para poder ser felices, para poder vivir una vida tranquila, una vida confiada en ti, Señor. Porque si vivimos con las promesas del mundo, capaz viviremos desconfiando, viviremos con el temor de que lo que se nos dice no va a ser cumplido. Y tendremos razón, porque el mundo tiene un sistema que no cumple con sus promesas. Por eso, Señor, ayuda a confiar en todas las promesas que nos has hecho. Ayúdanos a querer tener una mayor comunión contigo, porque en ello está nuestra seguridad, en que tenemos una buena relación contigo, que tú eres nuestro Señor y que tú nos amarás tanto que cumplirás con tus bendiciones, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.